cayendo directamente al embalse sin ningún tipo de tratamiento. Hay miles a mayoría de los venezolanos queremos un cambio. Hasta que el país esté vivo, hasta que salgamos, no nos maten en la calle. Amigos de Prensa Sin Mordaza, sean bienvenidos a una nueva transmisión en vivo y directo de Ventana a la Realidad este 18 de febrero del año 2021. Y es que hoy vamos a tratar de un tema que tiene mucho que ver ahorita con las publicaciones que hay en diferentes redes sociales sobre los migrantes venezolanos en varios países de Latinoamérica. Y es que los conflictos en 2019 provocaron graves crisis humanitarias. Los organismos internacionales dirigen la mirada hacia las crisis migratorias globales. El Consejo Noruego para los Refugiados, que elaboró una clasificación sobre las peores crisis de refugiados en el año 2019, destaca la situación de Venezuela, mientras que 9 de los 10 países más castigados son africanos. A finales del año 2019, 4.5 millones de venezolanos habían abandonado el país y viajado principalmente hacia América Latina y el Caribe. Este es el mayor éxodo de la historia reciente en la región y convierte a Venezuela en el segundo país con más desplazados y refugiados en el mundo entero. Esto lo confirma la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en su informe publicado el 18 de junio del año 2020. Cabe destacar que muchos venezolanos que están viviendo actualmente esta crisis pues tienen un doble desplazamiento después de que la aparición de este brote del COVID-19 pues haya traído una crisis económica en los países donde han ido a albergarse y que les ha afectado en esos países de acogida, imposibilitándoles de ganarse el sustento diario. Y para hablar de esto, la noche de hoy me acompaña desde la ciudad de Juárez, en México, el periodista venezolano y activista por los derechos humanos, Carlos Alonso Juárez. Carlos, muy buenas noches, bienvenido a Ventana a la Realidad. Hola, Dios te bendiga. Buenas noches para ti allá en Alemania. Acá en el estado de Jalisco estoy en un pueblo que se llama Jocotepec, a 1 hora de la ciudad de Guadalajara, la segunda más grande de la República Mexicana. Es de día todavía, con bastante calor, pero súper feliz de poder estar aquí en esta importantísima ventana donde la prensa no tiene mordaza y es lo que necesitamos para comunicar de manera eficiente, eficaz y efectiva todas las realidades que ocurren con la migración venezolana. Bueno, yo primeramente soy paramédico, me formé en Guacara, estado Carabobo, evidentemente en Venezuela como paramédico, luego en Valencia me formé como policía y en ambas vertientes pues estás salvando vida y cuidando vidas, entonces de una u otra manera estás defendiendo los derechos humanos porque justo trabajaba para el Estado, como paramédico trabajaba para la gobernación del estado Carabobo y como policía para la alcaldía de San Diego y de Guacara, entonces siempre formé parte del Estado y los derechos humanos son unidireccionales, los derechos humanos van desde el Estado hacia el ciudadano. Los derechos humanos no son de un privado a otro privado o de un ciudadano a otro ciudadano. Entonces, siempre fui parte del Estado para proteger o para salvar vidas. Y estando en la policía de San Diego, en el estado Carabobo, pues hice especialización de derechos humanos con la Universidad José Antonio Páez y de criminología en la misma universidad, profundizando lo que son los derechos humanos. Posteriormente yo migro en el año 2014 y desde el 2015, que es cuando llegué a la ciudad de Quito, previamente un año anterior, pues empiezo a ver que ya hay una migración mucho más delicada, no como se ve ahora, pero sí con personas inmigrantes venezolanos que necesitaban asistencia. Entonces yo decidí desde Quito pues crear un albergue y lo creé, mi casa se transformó en un albergue, muchos venezolanos pasaron por allí, se llamaba la Embajada de Venezuela en la Tola Baja, en el casco histórico de la ciudad de Quito, luego me mudo a Cuenca y formo parte de una fundación que se llama Corazón Vino Tinto, uniendo voluntades y allí trabajamos directamente con los caminantes y en el 2018 pues yo decido contactarme con la periodista Patricia Poleo y el canal Factores de Poder, que es un gran canal hispano en los Estados Unidos para poder entonces visibilizar el tema de los caminantes y desde ahí no he parado. En agosto del 2018 pues yo viajé de Cuenca, perdón, hacia San Antonio del Táchira a caminar y caminé sin dinero. Dejé mi trabajo formal en una emisora de radio
en un canal de televisión, en una tienda que era vendedor, en una discoteca, tenía 4 trabajos. Como buen migrante, pues sabes que todos los migrantes tenemos de 2 o 3 trabajos. Yo tenía 4 en Ecuador. Dejé todo eso atrás para dedicarme exclusivamente al tema de la diáspora venezolana, porque es imposible para mí pues ver a mis paisanos en esa situación de vulnerabilidad, y más cuando ya yo en Ecuador, viviendo en Quito y en Cuenca, pues estaba directamente relacionado con los más vulnerables, con los caminantes. Entonces allí, donde en agosto de ese año, del 2018, pues yo decido caminar con los caminantes, y entonces atravesé Venezuela, Ecuador, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, desde San Antonio del Táchira hasta Trujillo, Perú. Fueron 3.174 kilómetros por 2 meses de recorrido, acompañando a todos los caminantes. Me tocó dormir en el piso, comer de la basura, pedir, casi morirme en el páramo de Berlín congelado entre Cúcuta y Bucaramanga, atravesar el desierto. Entonces esa cantidad de experiencia pues me permitía a mí ponerme en los zapatos de los caminantes, de los migrantes venezolanos más vulnerables, para poder entonces saber cómo ayudarlos de manera efectiva. Eso fue en agosto, entre agosto y octubre del 2018. Y yo dije ahí, francamente, York, que nunca más iba a hacer eso. Pero ese nunca más duró 2 semanas de descanso, porque inmediatamente después no paré de caminar, y hasta la fecha van casi 3 años caminando. En agosto de este año cumplo 3 años, que he visitado 16 países de toda América Latina. A todos los países he ido muchas veces, excepto a Trinidad y Tobago, donde he ido 2 veces, y a México, que esta es mi segunda oportunidad en México. El resto de los países, pues Panamá, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Bolivia, Paraguay, a todos estos países pues he ido 12, 18, 20, 40, 62 veces, para acompañar a los migrantes venezolanos en cada una de las fronteras, no solamente Cúcuta o Rumichaca o Pacaraima. Estoy hablando de fronteras tan álgidas como la de Guayaramerín, que es en el centro de Sudamérica, en plena Amazonía, en la frontera entre Bolivia y Brasil, o en la frontera de Desaguadero, que es en el lago Titicaca, a 4.200 metros de altura, entre Perú y Bolivia. Entonces, también en el tapón del Darién, entre Panamá y Colombia, por el Caribe y el Pacífico, que es una de las regiones más álgidas del planeta Tierra, en narcotráfico, en conflicto, en trata de personas y en el tráfico de migrantes. Entonces, ya son 2 años y medio conociendo la realidad, apoyando, haciendo gestión social humanitaria de contingencias, llevando alimentos y medicinas. Esto solamente con el apoyo de mis seguidores, que son los que aportan el dinero para ayudar a que madres, hijos, abuelas, ancianos y jóvenes puedan tener alimentos en una frontera, puedan tener medicina en una situación de contingencia como la que vivimos con la pandemia y los desalojos ocurridos en Bogotá, Colombia, donde más de 500 venezolanos estaban en situación de calle porque fueron desalojados arbitrariamente de su casa. Son mis seguidores, que es una gran familia en mis redes sociales, que gracias también al trabajo de Factores de Poder en este canal hispano en los Estados Unidos, hemos podido bendecir a 27,000 venezolanos y latinoamericanos retornados que vivían en Venezuela con alimentos, con medicinas. Defender sus derechos ante las autoridades cuando se los violan es un trabajo de hormiguita, George, pero definitivamente esta es mi pasión. Dios me trajo a esta tierra para hacer eso, y no me voy a cansar de bendecir a la gente que más lo necesita. Es un trabajo de hormiga, yo no tengo salario, y entonces a veces en cada país donde estoy pues me toca trabajar para poder sobrevivir, porque lamentablemente la comunicación no necesariamente te hace rico, famoso quizás, pero adinerado no mucho. Ahora, yo quisiera, pues ahorita estamos viendo algunas imágenes de lo que es tu Instagram personal, y hemos visto allí múltiples imágenes de desplazados, algunas campañas que también has colocado, algunos campamentos improvisados, especialmente en Colombia, y tratando de volver un poco a Venezuela. Sin embargo, la institución migratoria venezolana ha reducido las entradas diarias, e incluso a Venezuela en un 80%, aunque más de 71,000 venezolanos ya habrían regresado desde los inicios de la pandemia. Fíjate tú, Carlos, que Colombia regularizó recientemente en enero a todos los migrantes venezolanos que entraron a este país hasta el 31 de enero, y con esto le pusieron un estatuto de protección temporal. Pero fíjate que actualmente circulan en las diferentes redes sociales, como lo decía al inicio de la transmisión, pues muchos videos que lamentablemente vemos que circulan de manera irresponsable por las redes sociales, por decirlo de alguna manera, en el cual vemos como compatriotas, no solamente venezolanos, sino también como de algún tipo de venganza. Vemos también cómo están pues afectados también migrantes ecuatorianos, bolivianos, y
Estos países que han albergado de alguna manera a otros venezolanos, pues por nombrar algunos, Perú alberga casi 1 millón de desplazados venezolanos, un éxodo que comenzó alrededor de 2014, cuando la inflación, el desempleo, lo que era la delincuencia y la escasez de alimentos, aunado a las de medicinas, pues dispararon la diáspora venezolana, mientras que el tema de coronavirus pues sigue afectando y matando a cientos de personas en cada uno de estos países y provocando nuevas cuarentenas y hundiendo más aún la economía en la que viven. Los peruanos tienen actualmente la vista puestas en las elecciones locales y presidenciales que se van a celebrar en menos de 3 meses, y algunos políticos pues están enfocados en los migrantes, acusándolos de estar desproporcionalmente implicados en actividades delictivas. ¿Cuál ha sido tu experiencia cuando has visitado estos países con esos contactos venezolanos? Evidentemente no podemos decir que todos son buenos, hay una pequeña minoría que son evidentemente delincuentes que aunadas a la misma necesidad, pues han tenido que viajar. Pero ¿cómo ha sido ese contacto que tú has tenido con esos venezolanos, pues que son la mayoría de bajos recursos y que están buscando simplemente un mejor futuro para sí y para sus familias? Bueno, complementar la información que dice que es bastante cierta, ya para octubre y agosto del año 2020, en plena pandemia, Colombia, a través del Instituto de Migración, había registrado 103.000 entradas de venezolanos por Cúcuta y Arauca, ¿ok? Más extraoficialmente en Pacaraima, que quiero refrescar la memoria de los que a lo mejor no reconocen este nombre. Pacaraima es la frontera que se encuentra en el norte del estado de Roraima, Brasil, con el sur del estado Bolívar, muy cerca de Santa Elena de Guairén. Allí, pues, se cree que pasaron entre 60 y 65.000 venezolanos hacia nuestro país. Así que estamos viendo que regresaron hacia Venezuela cerca de 160.000 venezolanos por estas dos fronteras. Sin embargo, ese proceso duró muy poco, porque una vez que llegaron a Venezuela y vieron que la situación cada vez está peor, pues lo que hicieron fue retornar a los países donde eventualmente estaban viviendo, porque ya las condiciones de la pandemia se habían flexibilizado para continuar con sus trabajos o buscar nuevas oportunidades laborales. Entonces, en ese sentido, Migración Colombia también registró, a través de los pasos irregulares, porque no hay una cifra concreta, que cerca de 65.000 venezolanos regresaron a través de Cúcuta y Arauca y también Paraguachón hacia Colombia, ¿ok? Y a su vez hacia el resto. Estas imágenes que estamos viendo en pantalla es de un periodista colombiano que se llama Raúl Arevalo, y fue en Rumichaca recientemente, es decir, el paso fronterizo que está entre el sur de Colombia, en la ciudad de Ipiales, con el norte de Ecuador, en la ciudad de Tulcán. Como tú bien dices, es el éxodo más grande de Occidente, nunca antes visto, ni siquiera en los conflictos armados de México o de Colombia, y que se compara solamente con el éxodo que ocurre en Siria por un conflicto armado. Entonces, es Venezuela y los venezolanos la situación más álgida del planeta, que no están en un conflicto armado, como es en el caso de Siria, en una guerra constante que tiene más de 10 años. Ahora bien, enfocando tu pregunta, que cómo ha sido la situación o cómo veo la relación de los venezolanos en esta situación de pandemia en algunos países como Perú y Ecuador principalmente, pues es que la mayoría son personas de bien que trabajan de una manera honrada. Perú y Ecuador tienen las tasas más grandes de América Latina en trabajo informal, o sea, su economía se basa en la informalidad, no en trabajos estables ni empresariales. Entonces, si eso ocurre para los ciudadanos de esos países, evidentemente también va a ocurrir para los migrantes. Pero no es menos cierto que también hay muchísimos profesionales calificados que han estado trabajando en grandes empresas peruanas y transnacionales. Y hablo del tema de las comunicaciones, porque Venezuela ha sido un país muy avanzado en el tema de las telecomunicaciones, también en el tema de la petroquímica, de la ingeniería y de la química, así como en temas petroleros, especialmente en Ecuador, porque es un país exportador de petróleo y miembro de la OPEP. En este sentido, sí se ven muy bien los profesionales calificados. Médicos también son vistos con muchísima ansias por parte de los institutos de salud de estos dos países. Ahora, recientemente en el Perú, hay 5.300 médicos venezolanos distribuidos en todos sus departamentos, y que todos ellos van a recibir dosis de vacunación para poder seguir combatiendo, porque estos 5.300 médicos venezolanos son de la primera línea de contingencia para proteger al Perú contra la pandemia del COVID-19. Es decir, que nuestros médicos están exponiendo su vida para salvar a los ciudadanos
ciudadanos peruanos. Y en Ecuador ocurre un fenómeno y es que los médicos ecuatorianos pues no les gusta o prefieren, no voy a decir que no les gusta, sino que prefieren trabajar en las grandes ciudades y no irse a la Amazonía o a los pueblos indígenas o pueblos campesinos en los Andes, que estamos hablando por encima de los 3.000 o 3.500 metros de altura, en el tema de la cordillera andina o en la selva amazónica con temperaturas que van por encima de los 40 grados centígrados. Y son los médicos venezolanos que van para allá a cubrir las necesidades que necesita solventar el Estado ecuatoriano para sus ciudadanos. Así que este proceso migratorio ha sido una bendición también para estos países de acogida, York. Sí, bueno, fíjate tú que Perú, por ejemplo, tiene la segunda mayor comunidad de venezolanos desplazados luego de Colombia. Casi medio millón solicitaron estatus de refugiado y unos 280.000 han obtenido entonces la residencia que les permite trabajar. Y de los que tienen trabajo, cerca del 94% forman parte de la economía informal, como tú lo mencionabas hace pocos segundos, que incluye desde repartidores, vendedores, ambulantes, conductores de mototaxi, de acuerdo con las estimaciones de las Naciones Unidas. Pero los países que han asumido la llegada de inmigrantes y evitando promover un efecto llamada a través de permisos demasiado generosos, pues tienen la intención de abrir las puertas, ¿no? Aunque fuera por medio de permisos especiales. Se le ha ido limitando un poco con el tiempo. ¿Cómo ves tú esa parte? ¿Realmente es así? Cuando las personas llegan a la frontera, ¿son recibidos? ¿Cómo son atendidas las personas cuando llegan a estos países? Mira, no es menos cierto que todos los países de Sudamérica han sido exportadores de migrantes, bueno, de toda América Latina, desde México, que tiene más de 40 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos, aparte de millones más en otras partes del mundo, hasta el cono sur por las dictaduras que han ocurrido en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, el sur y Brasil. ¿Ok? Entonces, estos países son exportadores de migrantes. Ellos saben migrar, ellos tienen décadas y tienen generaciones migrando y muchas de las familias de estos países latinoamericanos nacen para migrar. Pero Venezuela no, Venezuela es un país que ha sido receptor de migrantes y que el venezolano no está preparado para migrar. Primero porque está saliendo en un proceso de desplazamiento terrible que muchos salen siquiera con lo poco que tienen, bien sea porque son perseguidos por el régimen de la dictadura o porque son tan pobres económicamente que no tienen ni siquiera nada para poder llevarse. ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo perfectamente. Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos países, ni sus ciudadanos, ni el Estado está preparado para recibir imagínate, Colombia tiene, dicen las estadísticas oficiales que hay 1.750.000 venezolanos en Colombia. Yo puedo asegurar que son 2 millones de los que hay allí, porque hay muchísimos que ni siquiera están en las estadísticas, pero ni siquiera se cuentan entonces a los colombianos retornados. En esas estadísticas de 1.700.000 que tiene Migración Colombia, no están reflejados los venezolanos, hijos o nietos de colombianos, que entraron a Colombia con un documento colombiano y que ni siquiera son tomados en cuenta como migrantes venezolanos, que dicho sea de paso tampoco son tomados en cuenta con procesos de reinserción social, que ese es otro problema grave que tienen los países de América Latina, que no saben cómo atender a sus propios ciudadanos retornados, lo que genera muchísimo más pesar para el tema social de convivencia dentro de ese país, porque entonces no los tratan ni como nacionales, es decir, como un peruano, como un ecuatoriano, como un colombiano, pero tampoco los toman en cuenta como un ciudadano migrante en un país en diáspora por tema de ser refugiados al estar en una crisis humanitaria. Entonces, estos ciudadanos retornados peruanos, ecuatorianos, colombianos o como en cualquier otro país de la región están totalmente desasistidos, muchísimos más que los propios ciudadanos que nunca han migrado de ese país y que los migrantes venezolanos que acaban de llegar. Ahora bien, el tema de que Colombia haya hecho esa salvoconducto, si se puede utilizar el término, para poder regularizar a casi 2 millones de venezolanos es un ejemplo de hermandad, es un ejemplo de solidaridad. Ellos están conscientes de la dictadura, quizás porque la están viviendo tan cerca, quizás porque gran parte de esta dictadura que existe en Venezuela es por la alianza de colombianos malos que forman parte de la guerrilla, de las FARC y de grupos paramilitares que están aliados con la dictadura del régimen de Nicolás Maduro y de Chávez. Entonces, ellos, no es que el ciudadano colombiano tenga responsabilidad, no quiero decir eso, pero no es menos cierto que la alianza de personas malas dentro de Venezuela y dentro de Colombia hacen que la dictadura se afiance y que Colombia tiene miedo, tiene que poner las barbas en remojo, porque es que si no se cuida
no cuida su democracia, si no cuida sus instituciones, les va a pasar lo que les pasa a Venezuela. Y eso puede pasar acá en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es parte del Foro de Sao Paulo. Eso está pasando en Bolivia, que ahora retornó el presidente Evo Morales. Eso está pasando en Ecuador, que ahora el partido de Rafael Correa pues ganó la presidencia. Entonces, donde yo me pregunto, George, ¿qué es lo que estamos pensando en América Latina? Hello, tienes al país más rico o al que fue la cuarta potencia más rica del planeta, que vivíamos mejor que los noruegos y que los suizos, comiendo de la basura, muriéndose porque ni siquiera hay una curita en un hospital. Y tú estás viendo la crisis, somos 2 millones en Colombia, 1 millón en Ecuador, en Perú, 500.000 en Chile y en Ecuador, 400.000 en Argentina, 150.000, casi 200.000 en Brasil. Aquí en México hay 100.000 venezolanos y ni contar los que se encuentran en la frontera México-estadounidense que están solicitando asilo para los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que mi preocupación, más allá de darle gracias a los estados por recibirnos, a los venezolanos refugiados, más allá de entender que los procesos migratorios, aunque hay muchos conflictos de interés, también generan prosperidad a los países porque se genera un intercambio de conocimientos y de cultura, no es menos cierto que mi mayor preocupación es que dejemos de migrar. Y para evitar eso, por favor, casas, cuando digo casa es casa de Perú, casa de Ecuador, casa de Colombia. Aprendan de lo que nos está pasando para que no ocurran allí, para que sus países no sigan migrando o no migren de la manera en que nosotros estamos migrando, cruzando los Andes como lo hizo Simón Bolívar con la campaña Admirable, pero no para libertar, sino para huir de una dictadura. Bueno, fíjate tú que para ampliar un poco los números que tú acabas de dictar, Uruguay, por ejemplo, se convierte en la nueva tierra prometida para los venezolanos y cubanos desplazados. Fíjate que en los últimos días de 2020 se pudo observar que en Uruguay la entrada de cerca de 500 personas por la frontera con Brasil que estarían solicitando refugio y que la nación charrúa es la nueva tierra para los venezolanos que no encuentran ese lugar en Ecuador, en Perú, en Chile o en Argentina y que buscan entonces esta mejor calidad de vida alejados de las crisis que viven pues nuestros países. La situación ha puesto a pensar a las autoridades si detrás de esa migración hay alguna organización de tráfico de personas, esto la señala la información pública que ha publicado algunos medios de comunicación. Entonces, bueno, por supuesto, yo quisiera saber si tú has estado también en Uruguay, si conoces la situación actual allí. Mira, George, Sudamérica tiene 12 países constituidos y un territorio de ultramar. ¿Ok? Ese territorio de ultramar, bueno, son 2 territorios de ultramar realmente. Es la Guyana Francesa, que es un departamento francés que está en el macizo guayanés, y también el territorio de ultramar de las Islas Falklands, o conocidas para nosotros en Latinoamérica como las Islas Malvinas. ¿Ok? Que soy de los que creo fervientemente que las Malvinas son argentinas, ¿no? Pero ese es otro tema. En todo caso, de estos territorios y estados que tiene Sudamérica, conozco todos, salvo el territorio de ultramar francés y el territorio de ultramar británico. Conozco Surinam, Guyana y todos los demás países de Sudamérica a la perfección porque he ido muchas veces, como dije al principio, en algunos he ido 12 veces, en otros he ido 60 veces, entonces los conozco perfectamente. En Uruguay, he estado en algunas oportunidades, creo que unas 10 o 12 veces, y conozco las fronteras que tienen con Argentina, bien sea a través del Río de la Plata o de la frontera terrestre, que también es un río pequeño, bueno, es un río grande porque es el Río de la Plata, pero quiero decir que no tiene la desembocadura tan grande en el delta del Río de la Plata, que es donde se encuentra realmente la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Montevideo y un poco más hacia el Océano Atlántico, pues la ciudad de Punta del Este. Allí hacia el norte hay unas fronteras que son utilizadas por los venezolanos. La principal de ellas es del lado brasilero, que se llama Santa Ana do Livramentos, que pertenece al estado de Río Grande do Sul, a unas 12 horas de la ciudad de Porto Alegre, que dicho sea de paso, es la quinta ciudad más grande que tiene Brasil. Okay, bueno, entre la cuarta y la quinta ciudad más grande. Y el lado uruguayo se llama Rivera. ¿Ok? Entonces, esa frontera, que es una frontera binacional tan entrelazada, porque realmente tú estás caminando por una calle, pero caminas por literales, cruzas una acera a comprarte algo y te cobran en reales, pero entonces más adelante en esa misma calle cruzas una acera y te cobran en pesos uruguayos. Entonces es una dinámica tan entrelazada que no existe una frontera. Se supone que los entes migratorios allí
están conscientes de que las personas que van a ir de un país a otro tienen que pasar por migración que está dentro de un centro comercial. O sea, imagínate el tema de la frontera que es súper fresca, súper entrelazada, una hermandad que yo creo que lo he visto muy poco en las fronteras latinoamericanas, es que tú realmente vas a ir a comprar, como decirte, a algún central madirense o a un farmatodo, ¿ya? Y al lado está migración, y tú te quedas así como que, ¿es en serio? Migración está dentro del centro comercial, oh, qué nice. Entonces tú puedes irte con un helado y que compraste en el farmatodo, por darte un ejemplo de una farmacia, que es en ese caso allá, y pasas a migración. Entonces, que hayan 500 personas pasando, eso es poco. Y ahorita se dan cuenta porque hay una pandemia, George, porque entonces ya evidentemente Brasil, que es el país más afectado del planeta Tierra, solo detrás de Estados Unidos con el tema de la pandemia en número de casos y en número de fallecidos, Así es. y que Ecuador apenas haciendo de este tamaño, Uruguay con 3 millones y medio de habitantes, y que 3 millones y medio están fuera, también 3 millones y medio de uruguayos viven fuera del Uruguay. Entonces es un país que se está envejeciendo, es un país que no es joven, con una economía muy frágil, porque cuando estornuda Brasil o Argentina, Uruguay se enferma. Entonces las fronteras están cerradas. Así Están es. cerradas. Entonces que hayan pasado 500 venezolanos y cubanos es como, wow, se dieron cuenta ahorita, por eso pasan a cada rato cientos antes de la pandemia. Entonces, sí, estando en Montevideo, hay una gran comunidad de cubanos, de haitianos, dominicanos y venezolanos, de migrantes, pero entendemos que la migración dominicana es por un tema económico, al igual que la haitiana, ¿ok? Sobre todo la haitiana porque es uno de los países más pobres del mundo. Ahora bien, la cubana y la venezolana son refugiados porque vienen de procesos de dictadura. Pero Uruguay en lo particular, York, y no sé si tienes alguna pregunta respecto a eso, yo creo que Uruguay no necesariamente sea una gran oportunidad de hacer negocios o de emigrar. Creo que hay mejores oportunidades en países más cercanos como Brasil. Creo que las personas le tienen miedo a Brasil. Creo que los venezolanos le tienen miedo al idioma portugués. Mas eu falo muito bem portugués y el portugués no es difícil de hablar, ¿ok? Sí, tiene normas gramaticales y hay que aprender muchas cosas, pero estudiándolo, viviéndolo, lo vas a hablar. ¿Ok? Entonces, creo que Uruguay para mí no es una buena opción para migrar, porque hasta ahora abren las puertas, pero es un país muy pequeño económicamente, poblacionalmente, y que si bien es cierto necesitan mano de obra, por eso es que también reciben muy bien a los extranjeros, porque necesitan jóvenes para que trabajen en el campo, en las industrias, porque es un país envejecido, pero es un país muy frágil económicamente. ¿Okay? Entonces yo no lo recomiendo que vayan para allá, aunque es uno de los países de América que tiene la mejor tolerancia religiosa, la mejor tolerancia para la comunidad LGBT, la mejor tolerancia para los que son canábicos. Entonces, eso también tiene muy buenas oportunidades. A mí me parece eso magnífico porque cada quien que haga con su vida lo que le dé la gana. Claro. Pero económicamente yo le diría a los venezolanos, no migres a Uruguay, migra a Brasil, que los trámites para las residencias son muy fáciles, o a Paraguay, más que a Uruguay. Ok, yo quisiera, bueno, pues también ampliar un poco porque lo que dices del Uruguay está pues formidable con respecto a tu punto de vista, y yo creo que en toda esa experiencia que tú tienes pues se evidencia también la posibilidad de ver diferentes casos, diferentes historias, y quisiera conocer un poco cómo te involucras tú con las personas, cuál es ese contacto que tú de alguna manera logras de manera personal, porque evidentemente habrán historias que te puedan afectar más que otras, y cómo haces tú para no involucrarte directamente con tantas personas que de algún momento pueden sentir la necesidad de ayudar más que a otros, porque eso es algo que va y también de nuestra humanidad también, el hecho de querer ayudar a otras personas. ¿Cuáles son las historias que más te han afectado y cómo haces tú para lidiar con eso diariamente? Bueno, me acabas de tirar una recta a 99 millas por hora, brother. O sea, la verdad, y está lloviendo, entonces está difícil para mí batearla. Creo que una de las historias más duras es, yo mismo la viví. Cuando salí a caminar desde San Antonio del Táchira hasta Trujillo, Perú, que fueron toda esa travesía, pues duró 2 meses y fueron más de 3.000 kilómetros, que
caminan miles de venezolanos, pues cuando estábamos en el páramo de Berlín, que queda en el departamento de Santander, hacia Bucaramanga, cuando uno sale desde Cúcuta y Pamplona, allí me tocó dormir con mis 7 compañeros, todos caminantes del estado Guárico, Aragua y Miranda, y estábamos a menos 8 grados centígrados, estábamos riéndonos de nosotros mismos, estábamos burlándonos unos de los otros, pero también estábamos diciendo que esto que estábamos viviendo lo tienen que vivir los dictadores que nos están haciendo caminar, ¿sabes? Y fue muy duro, pues, estar allí expuestos a la muerte. Más adelante, cuando estábamos en el departamento de Tolima, en la ciudad de Ibagué, pues tomamos una cola en una gandola. Entonces estaba la gandola, sobre la gandola estaba una mercancía de concreto y nosotros nos paramos sobre esa mercancía de concreto que está a 3.5 metros de altura y el concreto, yo no sabía hasta ese momento, es caliente y entonces abajo estábamos quemándonos las piernas y las nalgas y la espalda, mientras que arriba estábamos a menos 3 grados centígrados cuando llegamos a pasar por el páramo de la Línea que queda en el departamento de Quindío, en el eje cafetero, que también es parte andina. Entonces en esa gandola estuvimos 12 horas desde Tolima hasta Valle Cauca. Llegamos a la ciudad de Cali y allí, bueno, todos los que estábamos conmigo, los que estaban conmigo y hasta yo mismo, pues yo me oriné, me hice popó arriba porque fueron 12 horas sobre una gandola que, como le decíamos al gandolero, bájate aquí porque me quiero hacer pipí. Y no podía porque así hacen los caminantes, o sea, te montas y hasta donde te lleven. Entonces, es lo más duro porque vi una madre con su hijo montado arriba en una gandola que en un mal frenazo, una curva podía morirse. Y yo también me pude haber muerto con ella. Entonces, vivir esa experiencia me sensibiliza muchísimo más y fue muy duro que uno se tenga que hacer pipí encima y hacerse pupú, y cuando estás en una gandola, pues tu pipí le cae al que está más atrás y te cae el pipí del que está más arriba, ¿sabes? Es muy duro. Y luego, esas son las historias que yo viví, pero viví con los caminantes. Otras historias terribles es cuando cruzan los venezolanos por el desierto de Atacama, que es el más árido del planeta, desde la ciudad de Tacna, en Perú, hasta la ciudad de Arica, en Chile. Entonces, si van de norte a sur y lo cruzan por el lado del desierto, es desierto pleno. Y las dunas cambian de un momento a otro y te puedes morir de inanición, te puedes morir de sed, de insolación, te puedes morir. Es sumamente caliente de día, sobre los 50 grados centígrados, y de noche puede bajar a menos 5 grados. O sea, te puedes morir de hipotermia. Pero si te vas por el lado del Pacífico, puedes pisar una mina antipersonal, ya que entre Chile y Perú hubo una guerra que se llamó la Guerra del Pacífico y que se hicieron muchos campos minados que todavía existen y que ninguno de los dos estados han hecho algo para quitar las bombas que están enclavadas en la arena. Y yo caminé tanto por el desierto profundo del lado andino como en la costa por la playa, y yo sentir el hecho de que podía morir al pisar una bomba antipersonal, y lo mejor que me pudo haber pasado es que me mocharan una pierna, que me explotaran una pierna. Eso lo pasan todos los días cientos de migrantes cubanos, migrantes haitianos, migrantes dominicanos, migrantes colombianos, migrantes peruanos, incluso, que no tienen documentación para regresar a Chile, y ni hablar de la gran cantidad de migrantes venezolanos, que es el mayor número de migrantes que están atravesando ese desierto, el más árido del planeta. Entonces, cuando yo en ese momento estuve en el lado de Arica y recibía a las personas sedientas, hambrientas, llenas de arena, insoladas, y que uno le pudiera dar un plato de comida con este trabajo social que hicimos allí en un comedor con una iglesia bautista metodista chilena y los seguidores de Factores de Poder, con el profesor teacher Andy Salande, que es profesor de inglés y de neurooratoria que está en Santiago, y Mami Papelón, que es Doris Velázquez, una empresaria venezolana en Santiago, y Factores de Poder, que fuimos allá, montamos el comedor, mandamos recursos, los seguidores mandaron dinero para comprar comida, y todo ese trabajo, cuando uno le puede dar un poquito de pan, de comida, y uno ve que la gente lo recibe con amor, llorando porque se pudo haber muerto, porque tiene 12, 13, hasta 24 horas sin comer. Otras personas, tuve la historia de 2 hombres que duraron 36 horas sin comer, que ellos, cuando vieron el plato de comida, lo que hicieron fue llorar y no podían comer porque la boca no la podían abrir, porque estaban quemados, estaban insolados. Entonces, en ese momento, pues, tuvimos que llamar a unos médicos chilenos para que lo asistieran, hidratarlos vía endovenosa. Entonces, wow, o sea, y cada historia es dura, pero de decir cómo no me puedo involucrar es imposible.
imposible no involucrarse, imposible no llorar con ellos, imposible no abrazarlos, imposible no luchar por la libertad y la democracia de nuestro país, imposible no defender sus derechos humanos en los países a donde llegan. Es imposible no involucrarse, o sea, yo estoy 100% involucrado y en lo personal he dejado grandes amigos, voluntarios, donantes, personas que me reciben, mis seguidores que me reciben en sus casas porque son mis fans y terminan siendo mis grandes amigos después de que yo salgo de sus casas. Entonces es un trabajo hermoso en equipo, pero definitivamente este proceso migratorio nos ha hecho mejor personas los venezolanos, nos hace mejores seres humanos, nos hace más resilientes, nos hace más tolerantes, nos hace más sensibles, nos hace más minimalistas, nos hace ver que la ropa cara no sirve de nada cuando te estás quemando en el desierto, que los zapatos de marca no sirven de nada cuando te estás congelando en los Andes, que te das cuenta que el celular de marca no sirve de nada cuando estás a punto de ahogarte en el mar Caribe o en el delta del río Orinoco para irte a Trinidad y Tobago, a Aruba, a Curazao, a Bonaire o a Guyana a través del océano Atlántico. No sirve de nada que se te moje el celular cuando tu vida corre peligro. Entonces, sí corremos peligro, sí estamos a punto de morir, pero sin duda alguna que esas experiencias nos ha hecho mejores seres humanos y a la prueba me remito que muchos de los caminantes y de los balseros que he conocido en Trinidad y Tobago, pues hoy día son emprendedores, un día son empresarios, tienen familias hermosas, están trabajando, mandan remesas a su familia y lo hacen bien. Y creo que es el mensaje que yo quiero dar, que a veces nosotros mismos los venezolanos migrantes pues menospreciamos al venezolano que está pidiendo en el semáforo y decimos anda a trabajar, pero ya va, espérate, ¿por qué no le preguntas qué tienes? ¿Necesitas un poquito de agua? ¿Quieres trabajar o no quieres trabajar? Capaz él te diga no quiero trabajar porque pidiendo gano más plata. Bueno, mándalo para la verga y ya. Ahora, Carlos. Sí. Ya, disculpa, pero entonces no pienses que entonces todos los que están en los semáforos pidiendo o los que están vendiendo caramelos en los buses o en el Transmilenio de Bogotá o en el Metrovía de cualquier ciudad son unos sinvergüenzas. No, ponte en sus zapatos, pregúntale, asístele, bendícelo, porque tú puedes ser una puerta de bendición para salvar una vida o para transformarla. Así es. Y yo quisiera, porque pues, por supuesto nosotros veíamos eso que tú describes también en los medios de transporte en nuestro país, donde las personas que no tenían un trabajo porque de repente no tenían formación, pues muy cordialmente siempre pedían permiso para dirigirse a ellos con la intención de no robar justamente, sino justamente que le compraran cualquier cosa que estuviesen en su momento en la mano, bien fueran golosinas, bolígrafos, y eso me imagino se está practicando en otros países. Entonces, yo quisiera también conocer, Carlos, dentro de esa historia que tú estás contando, ¿cómo te movilizas tú? Tú tienes un registro de cuántos kilómetros has recorrido tú, lo haces a pie realmente, te movilizas como lo haría cualquier migrante de estas condiciones o viajas como otras personas podrían pensar en avión. Mira, cuando yo hice la ruta del caminante, o sea, yo caminé. Yo dejé mis comodidades y mis 5 trabajos en Cuenca, Ecuador, me fui a San Antonio del Táchira y sin $1 encima, pues me fui caminando desde Táchira hasta Trujillo, Perú. Ahí estamos claros. Fui un caminante más. O sea, comí de lo que podía comer, sobreviví como pude sobrevivir y ya con las cuentas que les eché, pues se podrán imaginar que eso es apenas el iceberg, la punta del iceberg de todo lo que viven los caminantes, ¿ok? Y eso que nada más llegué a Trujillo, no, imagínate si hubiera llegado a Santiago de Chile caminando. Y eso cuando tú eres caminante es que sales porque no tienes para comprar un boleto, no tienes para comprar un pasaje y muchas veces no tienes ni documentación. Que te dan una cola, bueno, no dejas de ser caminante. Que alguien generoso te paga un boleto de una ciudad a otra, gloria a Dios, no le vas a decir que no, yo soy caminante. No, claro que no, tú agarras tu pasaje y agarras tu cola hasta donde te dejen en el siguiente destino. Entonces, en ese momento fui caminante, pero cuando yo terminé esa travesía en Trujillo, yo regresé a la ciudad de Tumbes, que es la frontera con Ecuador, y ahí me quedé 2 meses haciendo gestión social humanitaria de contingencia en el centro de migración binacional que está entre Perú y Ecuador. Fui a mi casa en Cuenca después de 3 meses que no iba a mi casa, o 5 meses, busqué ropa y me fui otra vez al Perú, pero ya en otras condiciones. Entonces ya me dicen el caminante, pero obviamente cuando ya yo salí a continuar este viaje por toda América Latina, he hecho todo. O sea, me he ido en bus, me he ido en avión, me he ido en barco, en bote, en todos los medios posibles. Entonces, ¿cómo me movilizo? Tengo una agencia de viaje que me apoyó desde hace 2 años, que es Travel Today,
de una venezolana, Alviris, que ella se encuentra, Alviris Álvarez, ella se encuentra en Buenos Aires, Argentina, y tiene un emprendimiento hermosísimo, que es Travel Today, una agencia de viajes. Entonces ella me auspicia algunos boletos aéreos en algunas ciudades en América Latina, ¿ya? Eso por un lado. Por el otro, tengo algunos auspiciantes en mis redes sociales que yo cobro muy poco porque son emprendedores. Entonces no vas a creer que, bueno, yo cobro $1,000 por una publicidad. No, lo que cobro son 4 lochas nada más, pero es un apoyo que nos damos mutuamente entre los emprendedores. Está Arepas Café Bogotá, que es una franquicia en Colombia. Está Mega Cambios y Mega Entregas. Mega Cambios, que es una casa de cambios, y Mega Entregas, que hace envíos desde Colombia a Venezuela. Entonces nos apoyamos mutuamente en un intercambio publicitario a través de dinero, pero que no es significativo realmente para mí. Entonces, por eso es que en algunos países a mí me toca trabajar convencionalmente. Acá en México estoy trabajando en un restaurante de mesero, pero en Santiago de Chile la primera vez trabajé en un restaurante peruano en Santiago, y la segunda vez que estuve en Chile pues fui Uber, hice Uber, manejé taxi, y ya en Panamá he sido obrero. ¿Ok? Entonces, literal obrero en el Istmo de Panamá a 40 grados centígrados es lo más horrible que he hecho en mi vida, pero lo he hecho y lo he hecho con amor y lo he hecho con pasión, y nada, me toca sobrevivir. En unos países pues el dinero me alcanza porque el dinero, el cambio del dólar con el país me permite no hacer mucho. No hacer mucho me refiero a hacer un trabajo adicional, sino dedicarme a la asistencia humanitaria y a los reportajes con los emprendedores y con las historias importantes para que la gente conozca. Pero por otro lado, aprovecho la oportunidad para agradecer que yo tengo algunos donantes que me donan a mí, que me dicen: Carlos, para tu pasaje. Hay muchos, pero déjame con Maribel, que está en Canadá, venezolana. Bueno, Angel, no le puedo decir su nombre oficial porque me mata. Está en Alemania, una venezolana. Que es Alana Angel, que está Carla, que es una venezolana transgénero que está en Irlanda, por ejemplo. Ellos son donantes frecuentes para mí. Giancarlo, que está en Nueva York, por ejemplo. Entonces ellos: Carlos, este es para ti, este es para tu pasaje, ¿ok? Este es para que te puedas mover. Entonces hay un amigo que está en Los Ángeles también. Entonces estas personas conocen mi trabajo, bendicen a otras personas a través de mí, porque son los donantes para esa asistencia social, pero luego me dicen: Carlos, mira, de lo que te envié, agarra tanto para ti para que te compre un desodorante. A veces yo le digo: no, estoy perfecto, así que no te preocupes, vamos a agarrar eso para lo que se necesita. O a veces me dicen: mira, Carlos, toma, este es para un boleto aéreo, elige para dónde te vas ahí, cuando necesites tomar el boleto, bueno, y tienes la plata, tú ves qué haces. Y yo lo que le respondo es: bueno, ven acá, ten la plata ahí, no la gastes tú, ahorita no la necesito. Y entonces de repente a los meses: mira, ¿sabes qué? Si necesito la plata que me prometiste para irme a Brasil o a México, o moverme de una ciudad a otra en Colombia, por darte un ejemplo. Entonces ahí está el dinero. Entonces es un trabajo en equipo, por eso es que yo no me puedo vanagloriar de que mi trabajo lo hago yo solo. Simplemente yo soy el burrito de carga, soy el último eslabón de esta cadena de bendición, y lo único que yo hago es multiplicar el amor que he recibido, nada más. Y me quedo en casa de amigos, en casa de seguidores. Pero te digo algo, George, es porque yo estoy convencido que el universo es cíclico y que Dios bendice si tú bendices. ¿Ya? Así porque he recibido muchísima gente en mi casa en Ecuador, en Cuenca y en Quito. Yo he recibido a personas que ni siquiera conozco. He recibido a personas que yo no sé si son delincuentes o si tienen malas mañas, y yo los veo en la calle y le digo: vente a mi casa, duerme, te doy un colchón. Y entonces he tenido hasta 10 personas en la sala de mi casa que yo ni siquiera conozco, pero que Dios me las pone en el camino, y que yo les consigo comida y les consigo trabajo y eso lo he hecho desde en Guacara, en Valencia, hasta en Ecuador. Entonces yo creo que estoy convencido que cuando uno hace bien desde el corazón, Dios te bendice el resto de tu vida. Y así ando por la vida. Obviamente que ya estoy monetizando mi trabajo. Pronto espero ganarme un Emmy, estar en Telemundo, en Univisión, y cuando eso ocurra, pues voy a estar muy feliz y voy a seguir trabajando por mi gente. Qué bueno, Carlos, en verdad felicitarte es poco con respecto a todas las vivencias que has tenido, todo lo que describes, esa intensidad con la que por supuesto te expresas de lo que es ese trabajo que tú estás haciendo, ¿no? Y quisiera preguntarte también con respecto a la movilidad que tú has podido pues observar a lo largo de estos años. ¿Cuántos años tienes específicamente haciendo esto? Bueno, digo, yo tengo 34 años y tengo haciendo esto desde agosto del 2018. O sea, en agosto empecé la ruta del caminante, y que terminó 3 meses después, y de ahí no he parado de viajar por todos estos países. Y respondiendo a tu pregunta de cuántos kilómetros tengo, hasta Bogotá, porque no he sumado
los kilómetros que recorrí hasta México y lo que he estado por acá en el estado de Jalisco son 85.000 kilómetros. Eso equivale a 2 vueltas a la Tierra, porque el diámetro son 42.000. Es decir, que ya yo le he dado 2 vueltas a la Tierra y eso que solo me he movilizado en el continente americano. ¿Cuál es mi objetivo? Pues mostrar la radiografía en todo el planeta Tierra de la diáspora venezolana, porque así esté un venezolano trabajando en una cafetería en Dubái, él es un migrante que salió por la dictadura, porque si no estuviera en una cafetería en Caracas, quizás, ya, el venezolano que está en una petrolera en Sudáfrica, pues, pero salió por esa necesidad, capaz no está pasando necesidad, pero extraña su país, extraña su tierra y quiere ver a Venezuela en libertad. Pues mi objetivo final es ir a cada lugar del mundo, a cada país, a cada ciudad, a cada territorio, donde haya un migrante venezolano en condición vulnerable o en una condición extraordinaria de riqueza, pero que ambos son venezolanos y que ambos tienen una historia que contar y que en ambos casos extrañan a Venezuela y que quieren verla en libertad. Entonces mi sueño es que esas 2 vueltas completas a la Tierra sean no 2, sino 10 vueltas a la Tierra, que no sean 85.000 kilómetros, sino que sean 500.000 kilómetros de recorrido para contar la historia, y espero estar en Alemania y poder entrevistarte yo a ti y contar tu historia, porque también es importante contar la radiografía de tu vida y la de tu familia. Claro, así será y aquí te recibimos con los brazos abiertos. Ahora, dentro de las fronteras que has atravesado, ¿has tenido algún problema que te hayan detenido? Problemas que normalmente los migrantes presentan cuando se movilizan de un país a otro. ¿Qué es lo más difícil que se encuentran en las fronteras? Mira, sí, creo que un caso bien particular es el que ocurre en Desaguaderos, en el lago Titicaca, en la frontera andina entre Perú y Bolivia. Allí recibí muchas denuncias cuando estuve en la ciudad de La Paz, que es una de las capitales o de las ciudades principales de Bolivia. En este lugar, muchos venezolanos me decían que cuando cruzaron esa frontera en particular, las autoridades bolivianas los extorsionaban. ¿Qué hacían? Pues les quitaba el teléfono y aunque tenían el permiso para pasar, aunque tenían su pasaporte, aunque podían entrar con cédula venezolana vigente, cuando estaban allí les quitaban, los funcionarios en horario nocturno, les quitaba el pasaporte y les decía, si tienes fotos desnudos allí, vas a ir preso o tienes que pagar una multa. Entonces, ¿cómo así? Sí, entonces de una vez ellos tienen el código penal y tenían una hojita dentro del libro, o sea que ya estaba predeterminado cuál es el artículo, ¿no? Le voltean el libro y le dicen, aquí, lee aquí, que la pornografía es sujeto de prisión, no sé qué más, no sé qué más. Y entonces las personas, los venezolanos, madres, padres, no sé qué, pues obviamente miedo, porque no es que sean ni actores porno, ni que tampoco sean promotores de la pornografía, pero ¿quién no tiene una foto desnuda de sí mismo o quién no tiene una foto desnuda de su pareja? Sobre todo cuando estás en un proceso migratorio que uno está lejísimo de su pareja, de su media naranja. Entonces, esa vaina es paja. ¿Qué es lo que ocurre? Que los venezolanos angustiados pues les tenían que pagar para que lo dejaran ir o se los robaban, o sea, o le decían no vas a pasar, y si no tenían pasaporte o algo que podían solventar, que podían pasar, pero que ellos no tenían el conocimiento, les quitaban el celular, les quitaban los zapatos, les quitaban toda la plata que tenían y lo dejaban totalmente desasistidos a 4.200 metros de altura en el lago Titicaca sin un dólar y sin el celular, sin nada como comunicarse. Entonces esa denuncia yo la recibí en La Paz y yo me fui, La Paz queda a 3 horas de esas fronteras, yo me fui a esas fronteras de día, la conocí, luego me quedé hasta las 12 de la noche en el lado peruano y luego atravesé. Cuando yo atravieso las fronteras, pues a mí me extorsionan. Y entonces me empiezan a decir eso. Y yo estoy con un compañero y mi compañero se pone nervioso y yo le digo, no, mantén la calma porque yo tengo el control, no te preocupes. Y resulta que el que perdió el control fui yo por la injusticia, porque yo sabía que me podía defender, pero todos los venezolanos que estaban en La Paz y los que habían llegado a la Argentina, porque la mayoría ni siquiera quería quedarse en Bolivia, que es un país hermoso, sino que necesitaban irse a Argentina, necesitaban irse a Uruguay. ¿Ya nos tenemos que ir? Muy amable, gracias. Es que estoy en un restaurante acá y bueno, estamos aquí haciendo maromas para poder hacer el programa. ¿Qué es lo que quería decirles? Que entonces cuando yo entro al lado boliviano, a mí me detienen y me empiezan a decir eso. Y yo me empiezo a pelear con ellos como si fuera un migrante más, hasta que la conversación y la pelea se puso tan álgida que entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo soy periodista y ¿sabes qué? Yo soy activista por los derechos humanos y por cierto, mañana tengo una reunión en La Paz con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de la sección de Sudamérica, entonces no sé si te interesa quizás dejarme ir.
pero yo me pude defender porque soy periodista, porque soy activista y porque no obstante soy policía y ese juego que me hicieron allí ya yo lo conocía muy bien, ya yo lo conocía. Entonces no me vengas tú a querer pasar eso, pero yo me pude defender porque tenía las herramientas. Pero ¿cuántos venezolanos no tenían la herramienta y los extorsionaron, le quitaron todo su dinero y quedaron sus familias en la Argentina o en Uruguay o en Paraguay deseosos de esperarlos, incluso personas que iban hasta la Patagonia chilena, pero ya el Así dinero se lo es. habían robado los funcionarios? Entonces cuando yo estuve ahí en Bolivia, yo recibí amenazas, porque bueno, hice algunas denuncias en La Paz y estando yo en Santa Cruz de la Sierra, que es una ciudad en la Amazonía boliviana, es donde yo pude hacer la denuncia pública ante las autoridades, pero la denuncia formal pública la hice estando en Brasil, porque me daba miedo de que el Estado boliviano, en ese momento estaba Evo Morales aún, tuviera Ujú. represalias contra mí. Entonces, pero yo tengo voz, y los miles que no tienen voz, entonces, ¿cómo hacen para poder defenderse? Entonces, ese yo lo viví, pero eso es un pequeño ápice de los problemas fronterizos. Ni hablar en el tapón del Darién en la frontera entre Panamá y Colombia, donde no hay un paso fronterizo, donde es la selva más tupida del planeta, donde es un nido de criminales, de tráfico de migrantes, de trata de blancas, de narcotráfico. Yo estuve caminando por allí, caminando con personas que estaban armadas, cargando una niña negrita hermosa haitiana que venían desde Chile. O sea, desde Imagínate Chile tú. y se iban a los Estados Unidos. Entonces, pero yo cargando a la niña y estaban dos maracuchos que me estaban echando el cuento de por qué estaban caminando. Pero yo estaba ayudando a una madre haitiana. ¿Me entiendes? Porque estaban con dos hombres, pero claro, a lo mejor si hubiera estado una madre venezolana con su hija, cargo la catirita y no la negrita, por darte un ejemplo. Pero entonces yo estaba ayudando a la madre haitiana y la tenía la bebé encima caminando por la selva, mientras los maracuchos me estaban echando el cuento de por qué se estaban yendo por aquí. Porque ambos tenían a sus familias en Panamá y le habían negado la visa 3 veces. Visa de reunificación familiar, estaban pidiendo visa de trabajo, visa de inversión, estaban solicitando refugio por cualquier medio, le dicen que no y teniendo la documentación, entonces ellos no tuvieron otra opción que pasar irregularmente hacia Panamá. Entonces ellos me estaban echando el cuento y era terrible cruzar esa frontera. Y peor aún, es que cuando yo me entero allí, es que una madre venezolana se muere mordida por una serpiente venenosa que le picó el tobillo y tenía una niña en brazos y las tuvieron que dejar a las dos ahí en el medio de la nada, Imagínate tú. ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa en la frontera, brother? Tenemos que hacer un programa de 10 horas para contarte todo lo que viven los venezolanos en las fronteras de América Latina. Bueno, y para hablar un poco de la actualidad de la frontera, fíjate que estamos viendo esas imágenes que, si bien son de enero de este año, el ejército tanto de Ecuador como de Perú ha reforzado la frontera para frenar la migración venezolana. Y los militares ecuatorianos también patrullan el borde limítrofe con Colombia para frenar entonces el flujo migratorio. Y aunque con poco éxito, pues no pueden controlar las 24 horas el paso de todos las trochas irregulares que existen. Sin embargo, las Fuerzas Armadas ecuatorianas movilizaron a unos 200 hombres y 200 vehículos tácticos con la frontera con Perú. Por su parte, Perú también ha desplegado militares en su frontera para controlar el paso de inmigrantes. Y resulta que el operativo, que se presenta días después de que la Policía Nacional Peruana anunció la detención de al menos unos 500 inmigrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana, que intentaban ingresar al país de manera ilegal. Las autoridades militares peruanas pues señalan que la presencia de las unidades en la frontera con Ecuador pues se llevó a cabo en coordinación también con las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Y es que yo no sé si tú lo llegaste a ver, Carlos, pero hay quienes denuncian que directamente las fuerzas militares de estos países, y esto es algo que tú podrías también confirmar, porque recuerdo también estuviste en un momento con la frontera con Brasil, y en esos momentos hay desapariciones forzosas de personas. ¿Eso ocurre también con estas fronteras en Ecuador, en Perú? ¿O son básicamente las fronteras donde son manejadas por el ELN o estos grupos de la guerrilla irregular? Bueno, la desaparición forzosa de personas no ocurre, la verdad, en la frontera o bueno, no ocurre con tanta frecuencia, o no hay denuncias de eso en la frontera de Rumichaca, es decir, en la frontera de Colombia con Ecuador en la parte andina, ni tampoco en la frontera del Pacífico, que es la de Huaquillas, Ecuador, con Tumbes, Perú. Ahí la desaparición forzosa de personas no es algo que ocurre, no es. Los países latinoamericanos no están preparados para recibir una migración masiva. Eso es una realidad.
Quizás Venezuela tampoco estuvo preparada, pero tuvo los brazos abiertos, que es distinto. ¿Ok? Y que bueno, como decimos en Venezuela, mientras va viniendo vamos viendo, pero también eran otras épocas. Venezuela era un país de abundancia, de oportunidades, y que quizás no hubo un choque social, económico y político mientras ocurrían estos procesos masivos de migración hacia Venezuela. Hoy día la situación es distinta. Ya Venezuela se convierte en el país con más desigual del planeta, uno de los más pobres del continente, y bueno, la mayor diáspora del occidente planetario. Entonces, estos países no están acostumbrados a recibir a 1 millón de ciudadanos en tan solo 4 años, 5 años. Wow, o sea, es que exponencialmente ningún país que tenga 30 millones de habitantes en un año o en 4 años crece en 1 millón más. O sea, es muchísimo. Y no es que crecen de 1 millón de niños recién nacidos. No es que estamos hablando que hay adultos, hay ancianos, ya hay niños de 10 años que necesitan escolaridad, adultos que necesitan una medicina predeterminada, hombres y mujeres en capacidades laboral, pero que no hay campo laboral para poderles darle empleo. Entonces también la situación son complicadas y tengo que ser justo con el resto de los países. Sin embargo, por encima de eso tiene que prevalecer el derecho humano, tiene que prevalecer el derecho social de la solidaridad automática, porque somos seres humanos y porque somos hermanos latinoamericanos, y sobre todo en Sudamérica, que somos hermanos bolivarianos, la mayoría de los países que nos une la misma historia y los mismos lazos de libertades, de emancipación desde hace 200 años. Y que no obstante a eso, también quiero aunar en que muchísimos de estos países han sido migrantes en Venezuela y que sus ciudadanos han tenido que retornar a sus países de origen. Yo creo que, si bien es cierto, los países latinoamericanos no están preparados para recibir una población grande de migrantes de una sola nacionalidad y de un solo golpe, los estados tienen que aprovechar, y digo la palabra tienen porque si son lo suficientemente inteligentes, van a aprovechar una mano de obra barata, sí, es la verdad, es una mano de obra barata como todo migrante, pero que es eficiente, que es eficaz y que va a permitir desarrollar incluso la economía de esos países, porque Brasil lo entendió y Colombia lo entendió. 2 millones de venezolanos allí en Colombia han incrementado en 1.3% el Producto Interno Bruto. O sea, la cantidad de venezolanos en Colombia ha hecho que el país sea 1% más rico. No es que le estamos quitando 1% más de riqueza. Entonces, aprendan de Colombia para que puedan sus economías también surgir y aprovechar los empleados calificados, los científicos, los profesores, los médicos, incluso aquellas personas que son bachilleres marginales, pero que tienen la capacidad de trabajar en cualquier área de una manera mucho más eficiente que incluso los propios nacionales, porque tienen el deseo de superación que incluso nosotros en Venezuela no teníamos porque éramos nacionales. Entonces, eso es una invitación que yo hago a los países a que sean un poco más abiertos, pero a su vez quiero alertar que esta migración va a seguir aumentando, la diáspora venezolana va a seguir creciendo. La ONU cree que cerca de 10 millones de venezolanos van a migrar para el año 2025 y cuidado si eso no ocurre antes. 10 millones, estamos hablando de 1/3 de la población de nuestro país va a estar fuera de Venezuela. Ciudades y municipios enteros van a quedar solos, prácticamente deshabitados, y eso es una tragedia kilométrica. Y esto va a seguir pasando si la dictadura sigue en Venezuela, ¿ok? Entonces es un dolor decirlo, pero es una realidad constante y sonante, y yo lo que los invito es que si van a migrar desesperadamente, por favor, prepárense lo más que puedan previamente, y un país que yo recomiendo para migrar es Brasil, hacia el interior de Brasil, no a ciudades como Boavista ni Manaos, sino ciudades en el interior, en estados, en ciudades pequeñas, que hay fuentes de empleo y hay oportunidades de trabajo, y creo que Brasil ahorita es un país gigante, con una economía estable, con gente divina, y o sea, hay casi 200 millones de brasileños, que vayan 4 millones no va a hacer mucha diferencia, así que les recomiendo que vayan a Brasil y no a ningún otro país, si es en Sudamérica. Bueno, Carlos, en verdad gracias por esas recomendaciones. Nosotros pues de alguna manera seguimos presentando fallas, en este momento te tenemos congelado. Y bueno, creo que lamentablemente por razones técnicas tendremos que poner final a esta transmisión del día de hoy. Más sin embargo, Carlos, yo creo que este tema es algo que podemos pues indagar un poco más en un futuro, que lo permita el tiempo, que lo permita tu conexión a internet y que por supuesto la tecnología juegue a nuestro favor. Sin embargo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta ventana a la realidad.
No, para mí es un placer. Lamentablemente se congeló con mi peor cara, pero estoy feliz de compartir esta experiencia contigo y estoy dispuesto para servirte a ti, a todos tus seguidores y nada, estoy a la orden en mis redes sociales, @Carlos Alonso Juárez, @Carlos Alonso Travel y nada, vamos a seguir trabajando por la gente que más lo necesitan, así que nada, que no nos descansemos a luchar por la libertad y la democracia de Venezuela y a defender los derechos humanos de cada migrante en cualquier parte del mundo. Dios te bendiga y gracias por tu tiempo. Vale, no te me vayas, quédate un segundito mientras cierro aquí la transmisión. Entonces, y a ustedes amigos, pues recordarles entonces que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, por favor. Como lo dice aquí, denle like a este video, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que entonces estén pendientes de nuestras próximas transmisiones aquí en Prensa Sin Mordaza. A todos ustedes, primero, a pedirles el perdón por los fallos que hemos tenido la tarde-noche del día de hoy y esperemos verlos el próximo jueves en la próxima ventana a la realidad. Tengan todos una muy feliz tarde.